Bueno, Silvia, hoy va esto de expresa y gestiona tus emociones. Es un enunciado muy genérico. ¿Cómo podemos canalizar, cómo podemos gestionar, cómo podemos afrontar eso de expresar o no las y gestionar las emociones? Pues Supongo mira, que dependerá del contexto, evidentemente. bueno, no necesariamente. Sobre todo lo que muchas veces intentamos que las emociones sepamos identificarlas independientemente de la situación. Yo muchas veces a los pacientes les explico que las situaciones son neutras, es decir, que el verdadero origen de nuestro malestar y de nuestras emociones está en nosotros mismos. A veces esperamos a estar bien, a que cambie la situación, a que los demás cambien, a cambiar de lugar o a cambiar de contexto, como tú me dices, pues es una idea que tenemos equivocada. O sea, que lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos responsables de cómo nos sentimos. De ahí la terapia psicológica, de ahí que las personas pues piden ayuda y al final se acaban dando cuenta, o bueno, incluso yo me incluyo, nos acabamos dando cuenta de que cuando yo estoy mal es porque yo no estoy interpretando bien la situación. Es decir, la forma que tengo de pensar y las ideas que tengo, pues a veces son erróneas y eso es lo que dificulta o hace que sufra más de lo normal. Entonces, gestionar las emociones, primero es aprender a cambiar o aprender a enfocar mi vida de otra manera. ¿De acuerdo? No es solo el contexto. Entonces, ¿por qué las tenemos que expresar? Pues tenemos que expresar las emociones ante cualquier situación. Quizá, bueno, tú como hombre, ¿no? Pues culturalmente no es normal expresar cómo me siento, incluso a veces no nos permiten, ¿verdad?, llorar. ¿Te permiten llorar, Víctor? Sí, sí, por supuesto. ¿Tú a ti mismo te permites llorar? Por supuesto. Sí, a veces no nos lo permitimos y eso hace que suframos más de lo normal. Sobre todo hay casos de duelo, por ejemplo, ¿no? Que los hombres no lloran. Pero no es porque tengamos que llorar, digamos los psicólogos hay que llorar porque sí, porque está de moda, no, sino hay que expresar. Y tenemos que expresar y exteriorizar nuestra emoción. Y una forma de hacerlo es llorando, porque muchas veces nos descongestiona y nos relaja, ¿vale? Y nos ayuda a afrontar mejor la situación, cuando nosotros somos capaces de expresarlo. Mira, yo esta mañana he recibido un mensaje de una paciente, bueno, pues eso, un poco agradeciéndome, y yo le he contestado diciendo, eres muy valiente que seas capaz de expresar tus emociones, pues bueno, en las redes sociales, ¿no? Pero expresar tus emociones de forma abierta, diciendo, bueno, pues he estado mal y asumo que estoy mal. Esa es una parte muy importante de la terapia, el saber expresarlo. Luego también, aparte culturalmente, y que los hombres no nos permitís expresarlo, parece que tenemos esa creencia en general de que tenemos que ser fuertes. Y no tenemos que expresar nada y nos tenemos que contener, ¿no? Ser fuerte o la fortaleza del ser humano no está en guardar cómo nos sentimos, sino que es muy importante, bueno, pues también exteriorizarlo. Y no solo por esas ideas, sino que también es importante expresar cómo nos sentimos para la comunicación. Si yo a ti, por ejemplo, te digo, estoy mal, ¿es lo mismo que si te digo, estoy decepcionada? ¿A qué no es lo mismo? No. Claro, no es lo mismo. Si yo te concreto mi emoción, tú vas a poder empatizar conmigo y vas a saber cómo me siento y qué es lo que me pasa. Si yo soy capaz de especificar cómo me siento, yo muchas veces en terapia, bueno, pues hay pacientes que me dicen, ¿cómo estás? Mal, fatal, y de ahí no pasa. Entonces les doy una lista, que esto es verdad, les doy una lista de sentimientos. Y ellos me saben, o ellas me saben identificar cómo se sienten. Y ahí, a partir de ahí, es cuando son capaces de gestionar sus emociones, porque se dan cuenta de que si yo me siento decepcionada, es, por ejemplo, ¿no?, porque yo esperaba que mi amiga me llamara para mi cumpleaños y no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, pues entonces yo me decepciono, por ejemplo, ¿vale? Entonces es importante a veces eso, también saber ponerle nombre. Y esto no nos enseñan. Esto es muchas veces en terapia lo que enseñamos es la inteligencia emocional, porque no nos enseñan a decir, pues eso, cómo nos sentimos, a expresarlo y luego sobre todo a canalizarlo. Luego hay otra parte importante también de las emociones que es un poco saber digamos, la intensidad de la emoción. Hay emociones que son primarias y que forman parte del ser humano porque somos animales, que es estar triste, ¿vale? Y luego hay emociones que son secundarias y que son las que nosotros nos provocamos, digamos, o somos nosotros lo que explicaba al principio, ¿no? Por nuestra forma de pensar, pues es la que nos hace sufrir más de lo normal. Entonces, hay situaciones que tenemos que normalizar y hay emociones que tenemos que normalizar. Estoy triste, sí, o sea, es algo normal, ¿no? Recuerdo otra paciente pues que falleció su hijo y, pues normal, ¿cómo vas a estar?
es normal estar así, ¿no? Y parece que el entorno no le permite estar mal, vamos a tomarnos una pastilla para estar más tranquilos, vamos... No, o sea, es otra parte de aprender a gestionar las emociones, expresando, pues eso, y normalizando mi estado emocional. Luego, cuando yo le pongo intensidad a la emoción, es porque las personas, lo que decía antes, ¿no? Interpretamos la situación de forma inadecuada. Pero ahí también tenemos que aprender a tolerar las emociones. Yo muchas veces ya cuando los pacientes terminan la terapia, a veces me llaman, ay Silvia, es que estoy mal. No, vamos a tolerar también esas emociones. O sea, es normal a veces estar mal. Yo les digo, entras dentro del rango normal de ser humano. O sea, yo también a veces estoy mal, a veces estoy nerviosa, a veces puedo estar triste, ¿no? O enfadada, ¿vale? Y eso es algo que, bueno, pues que ya entra dentro de, pues eso, de ser humano y de animales que somos. Un poco también es saber regular las emociones, gestionarlas y regularlas. Es como la temperatura, que yo explico muchas veces. Bueno, pues ahora que tenemos frío, ¿no? O cuando tenemos calor, pues cuando hay un frío que es tolerable. Pero hay un frío que sentimos dolor de frío, ¿no? Cuando, por ejemplo, los dedos, dolor. Entonces eso no lo toleramos y eso hay que gestionarlo. Pero bueno, hay otros niveles, bueno, pues que podemos manejar. Y que es verdad que no son emociones positivas porque no se trata de provocar una emoción positiva, sino que se trata de saberla tolerar. A mí no me gusta, y lo voy a decir abiertamente, no me gusta esas pseudociencias que aparecen ahora de un poco psicología barata, que digo yo, porque no se basan en estudios científicos, en el que tenemos que ser positivos, tenemos que estar siempre contentos, tenemos que estar alegres y tenemos que siempre tener emociones positivas, ¿no? Muchas veces en las redes sociales solo expresamos lo positivo y muchas veces no nos atrevemos a decir vaya día de mierda, y perdonadme la expresión, pero puede ser un día de... ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta que gestionar las emociones es, pues eso, provocar una emoción útil, ¿de acuerdo? Es saber manejar esa situación donde yo pueda actuar de una manera adecuada, ¿vale? Adecuada para mí y para poder, por ejemplo, poner una solución. Sí, pero no tiene que ser una emoción positiva. Porque muchas veces yo me encuentro con personas que no afrontan las emociones y quieren todo lo contrario, estar súper felices, entonces tampoco están afrontando la situación, o sea, eso tampoco es bueno. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Una cuestión, gestionar las emociones, gestionar lo que es las emociones de las personas. Hay veces que, quizá por la actitud de una persona, por la forma que tiene que ser, por cómo encaja las situaciones, pues lo lleva mal, digamos, y no expresa bien las emociones, las expresa mal. Pero a veces también tienen agentes externos. En un momento dado le vienen mal dadas, vienen unas situaciones que le vienen sobrevenidas. Son diferentes, ¿no? Cómo habitualmente expresa sus emociones a esa persona y cuando a veces por cosas externas, un tema laboral, un tema familiar, claro. Ahí también tiene que haber una gestión diferente, ¿no? Porque tampoco depende, decías antes, depende de sí mismo, pero claro, el agente exterior, lo que te pasa, evidentemente, no solamente decir, me pasa y yo lo gestiono independientemente de lo que tenga alrededor, ¿no? También tiene que influir muchísimo, ¿no? Claro, vamos a ver, hay focos de estrés que se llaman, ¿no? Que evidentemente nos afectan a ti, a mí y a todo el mundo, y ya vete a una situación traumática o pequeños traumas que llamamos, ¿no? Que nos gusta esa palabra. Claro que nos afecta. Claro, y no es lo mismo pues vivir un robo, por ejemplo, que te roben en casa, ¿no? Y que te atraquen, a que, por ejemplo, pues bueno, que tu hijo no coma bien. También es una situación estresante. Y es verdad que puede haber diferentes grados, pero también depende de nosotros. O sea, también depende, por muy traumática que sea la situación, también depende de nosotros el saberlo afrontar. Directamente la persona, ante situaciones así, no muy extremas, la persona tiende mucho a no querer recordar la situación porque le hace daño. Y eso es lo que es traumático, ¿vale? Porque realmente nos hace daño, nos hace sentirnos mal y lo queremos evitar. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que eso también tenemos que aprender a gestionarlo, pero insisto, Víctor, depende de nosotros, o sea, depende de nosotros, las situaciones son neutras. Muchas veces digo, porque hay, técnicamente o teóricamente hay como 6 situaciones traumáticas en nuestra vida, para ti, para mí, y luego igual vivimos alguna más o alguna menos. Pero digo yo, bienvenido a la vida. O sea, eso son situaciones que nos hacen crecer y poderlas afrontar. Si no las afrontamos, si no las gestionamos bien y no las expresamos, o no pedimos a veces ayuda, se arrastran a lo largo de los años y hacen que empecemos a adoptar una actitud y una forma de pensar y una forma de actuar en nuestra vida que arrastremos porque no hemos solucionado eso. ¿De acuerdo? Pero todos vivimos situaciones traumáticas. Es verdad que hay personas que por sus circunstancias mucho más extremas, nos ha tocado vivir un atentado terrorista, por ejemplo, ¿no? Pues por poner un ejemplo, y ostras, esas personas claro que ya lo van a llevar de por vida, pero tienen que aprender también a vivir con ello.
do 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 do.